El Nuevo Testamento consta de 27 libros. Hay los 4 evangelios, el libro de Hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, de Juan, Judas y el Apocalipsis. El apóstol Pablo escribió 13 de esos 27 libros, casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. Muchas de esas epístolas fueron escritas a iglesias. A excepción sería las 2 que escribió a Timoteo y la que escribió a Tito. Pero de las otras epístolas, de los otros libros o cartas que Pablo escribió, fueron dirigidas a iglesias. Como hemos visto ya, Pablo escribió primera a los tesalonicenses y también segunda a los tesalonicenses. Algunos eruditos, expertos, creen que Pablo escribió alguna otra epístola a la iglesia en Tesalónica que no está incluida en el Nuevo Testamento por el simple hecho de no haber sido escrita bajo la dirección del Espíritu Santo. Debe recordarse que sólo aquellos libros que fueron escritos bajo la dirección del Espíritu Santo forman parte de las Sagradas Escrituras, ya sea que pertenezca dicho libro al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Requisito indispensable para que un libro fuese incluido en las Sagradas Escrituras es que hubiese sido escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Soy Luis Carballosa quien os habla para considerar con vosotros segunda a los tesalonicenses, esta segunda carta o epístola de Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el versículo 1, Pablo incluye a Silvano, que es Silas, y Timoteo, probablemente porque esos 2 ayudantes de Pablo estaban con él en el momento cuando Pablo escribió esta segunda epístola a los tesalonicenses, y Pablo está afirmando que tanto Silas, llamado ahí Silvano, como Timoteo están de acuerdo con lo que él escribe. Este versículo primero dice Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Timoteo, como he dicho ya, significa yo honro a Dios. Y Timoteo y Silas o Silvano eran discípulos de Pablo. Silas estuvo preso en la cárcel con Pablo, ambos allí en aquella cárcel
en la que fueron confinados, ellos alababan a Dios, daban honra y gloria a Dios. Estaban en la cárcel, ellos estaban presos en Filipos, pero la palabra de Dios no estaba presa. Y ahora aquí, en esta epístola que Pablo dirige a la iglesia en Tesalónica, Pablo comienza identificándose. Hoy día, cuando escribimos una carta, firmamos al final de la carta. Ponemos el nombre de la persona a la que dirigimos la carta y luego firmamos al final. En los tiempos de Pablo era al revés. El autor se identificaba primero para que el que recibía la carta no tuviese duda de quién la escribió. Y en esta epístola comienza Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, es decir, la iglesia que estaba situada, localizada en la ciudad de Tesalónica, una ciudad comercial, una ciudad importante, una ciudad en un sentido rica. La iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Observe dónde Pablo coloca esta iglesia: en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Esta iglesia, este grupo de creyentes, este cuerpo de creyentes, este conjunto de creyentes estaban allí porque Dios los había puesto allí. Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros. Ese era el saludo acostumbrado en tiempos de Pablo. Desearle gracia y paz a los receptores de la carta. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué preciosa introducción. La gracia de Dios, el regalo que Dios nos da, aunque nosotros no lo merecemos, y la paz de Dios, esa palabrita paz en el hebreo shalom, en el griego Irene. Hay muchas chicas, muchas mujeres que se llaman Irene y no saben que ese nombre Irene viene del griego, que significa paz. Gracia y paz. Gracia, shalom y paz. Paz, shalom. Y la gracia de Dios, la gracia y la paz que provienen de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia, como he dicho, tiene que ver con ese regalo que Dios nos da y que no merecemos en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Somos indignos, pero Dios, por su misericordia y por su amor, nos da su gracia. Y esa paz, ese shalom, ese Irene que Dios nos da, preciosos dones. Querido escuchante, si quieres tener la gracia y la paz de Dios, pon tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. En el momento en que pongas tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, recibes esa gracia de Dios, ese regalo inmerecido y esa paz, ese shalom, ese Irene
preciosa palabra, la paz que Dios nos da, esa calma, esa tranquilidad, esa confianza de saber que Él está en control de todas las cosas. Gracia y paz a vosotros de Dios. Proceden de Dios. Ese de es una forma gramatical que indica procedencia, origen, paz de Dios. ¿Y quién es ese Dios? Nuestro Padre. Pero no solo esa gracia y esa paz proceden de Dios nuestro Padre, sino también del Señor Jesucristo. Que a ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, la honra, la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén.